buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nuevamente, la inseguridad vuelve a ser un tema que genera mucha preocupación a nivel nacional. En las últimas horas fue asesinado Wilfrido Murcia al oponerse a un atraco en un bus del SITP en Bogotá. La semana pasada murió en medio de un robo Miller Alberto Cortés, luego de retirar una importante suma de dinero de un centro comercial. Y así ha ocurrido en otras ciudades del país y así seguimos registrando casos como estos. También preocupa que estos hechos tienden a aumentar en temporadas como esta que estamos viviendo de Navidad y de fin de año, con el agravante que estamos en medio de una pandemia. Pues para hablar de cómo evitar todos estos hechos tan dolorosos, tan lamentables, hemos invitado esta noche a Jaime Andrés Rincón. Él es el director de Gestión Operativa y de Seguridad de Ascobancaria, y también a Luis Anaya, experto en seguridad y gerente de la firma Savi. Jaime, bienvenido a Sala de Prensa. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Me alegra que esté con nosotros y también está Luis Anaya. Luis, bienvenido. Buenas noches, Juanita, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Bueno, un tema muy difícil, un panorama bastante complicado en medio de esta Navidad y como lo mencionábamos también en medio de esta pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. Voy a comenzar con usted, Luis, porque me gustaría entender pues, ese análisis que hace usted de la situación de seguridad que estamos viviendo en Bogotá y también en el país. Hemos hablado en otros momentos incluso que pues, por la pandemia los robos y atracos tienden a aumentar, a crecer. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, a ver, particularmente la pandemia ha agravado la situación de seguridad ciudadana del país. Hay una crisis puntual de desempleo, una crisis puntual económica, y siempre estas variables agravan la situación de seguridad ciudadana de las ciudades y de los países. También, obviamente, estamos en medio de un trimestre que en materia de seguridad ciudadana es muy crítico, que es el último trimestre del año, donde crecen los robos a todo tipo de industrias, al comercio, al sector financiero, robo o hurto a personas en la calle, hurto de celulares, y claramente este es un trimestre muy crítico en esa materia, y si le sumamos la situación actual de una pandemia con crisis económicas, pues claramente agrava la situación. Claro, en medio de esta crisis económica y social tan difícil. Ahora, Jaime, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cómo analiza usted esta situación? Lo que hacemos y creemos que estamos haciendo bien, que por lo regular terminan siendo es un papayazo. ¿En qué nos tenemos que fijar en medio de estas circunstancias tan difíciles que está afrontando el país? Bueno, de acuerdo. Yo diría que lo más importante es estar muy conscientes de nuestros alrededores cuando estamos haciendo nuestras transacciones bancarias. Siempre, si estamos haciéndolo de forma física, pues estar pendiente de que no haya personas por ahí como rondando o mirando pues qué es lo que estamos haciendo. Lo mismo aplica incluso cuando estamos haciendo nuestras transacciones de forma virtual, ¿no? Mirar muy bien en qué ambiente estamos haciendo la transacción, que sea una red segura, que sea en una página segura, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante, y sobre todo saber que el efectivo y la plata contante y sonante pues es la que está llamando a los delincuentes, ¿no? Entonces tener muchísimo cuidado cuando estemos haciendo transacciones en efectivo, cuando hagamos esos retiros pues de grandes sumas o incluso pues de no tan grandes sumas en cajeros, tener mucha precaución, y si es del caso pues hacer la llamada a la Policía Nacional a que los acompañe, que siempre está dispuesta pues a acompañar a los ciudadanos a sacar dinero en efectivo. Sí, Jaime, y ya que usted lo está mencionando, me gustaría que nos hiciera pues también como una precisión, porque hay mucha gente, y esto también lo oigo en las calles, es que mucha gente dice, no quiero llamar la atención, yo prefiero ni siquiera avisarle a la policía, pero ahí ya también se empieza a correr otro riesgo. Sí, de acuerdo. Yo creo que tenemos que tener confianza en nuestras instituciones. Es un tema un poco de desconfianza en la policía, pero seguramente lo que está pasando o en donde usted se puede poner en riesgo es que haya alguna persona merodeando y que se dé cuenta que usted esté sacando plata. Nos contaban incluso que estos merodeadores o las personas que están pendientes lo que hacen es escuchar el ruido de las máquinas cuando sacan demasiado efectivo o ver quién se queda demasiado tiempo. Entonces, incluso cuando usted no está viendo, puede que tenga riesgo. Entonces, la recomendación sin duda es tener confianza en nuestras instituciones, y yo creo que la policía es una institución muy seria, y acompañarse del banco pues para que llame a los números que verdaderamente son para que hagan ese acompañamiento. Eso es muy importante, Jaime. Prácticamente como que uno todo el tiempo está corriendo riesgo, y más en esta época en la que nos encontramos. Luis, ¿qué opina usted? ¿Qué otras recomendaciones podríamos tener en cuenta en medio de esta situación para no dar ese tan popular papayazo?
Así es, ante todo, mucha prudencia. Estamos en una época muy compleja y algo que mencionaba Jaime que es muy importante es que ya no es solamente el retiro de grandes sumas de dinero lo que pueden llamar la atención a estos delincuentes, sino también pequeñas sumas de dinero. Por lo tanto, tener mucha prudencia, recomendaciones como sacar dinero de cajeros automáticos preferiblemente en horas del día, en sectores donde haya mucha circulación, ¿por qué no un centro comercial? Pero tratar de ser muy prudentes, sobre todo ahora y en la situación actual. Puede pasar que de pronto ahora con algunas medidas que se vayan a tomar o en ciertos sectores las calles estén solas o los sectores estén solos y eso obviamente puede ser una vulnerabilidad y puede agravar la situación. Así que la recomendación es ser muy prudentes, mirar muy bien quién está alrededor. Como dice Jaime, estoy de acuerdo, hay que confiar en las instituciones, acudir a las autoridades de manera preventiva. Es mucho más económico y mejor acudir de manera preventiva y no de manera reactiva ya cuando sucede un lamentable hecho. Por lo tanto, tener mucha prudencia es una de las principales recomendaciones y estar muy atentos y muy alertas y tratar de no manejar el efectivo. Hoy en día yo creo que hay muchas facilidades de transacciones electrónicas y todo este tipo de facilidades que deberían ser una prioridad antes de pues, manejar efectivo, ya que ese es el principal imán o atracción para estos delincuentes. Claro, hay muchas alternativas digitales ahora como para ponerse en riesgo. Es muy importante eso que usted menciona, Luis, que tiene que ver también con la prudencia. Jaime, mucho se especula, por ejemplo, de la seguridad dentro de las entidades bancarias. Se dice que dentro de ellas mismas están los populares campaneros, que son los que desde adentro alertan a los ladrones. ¿Y qué hay que aclarar frente a esto? Bueno, la verdad es que si bien es cierto que puede existir las personas, las entidades financieras pues están muy pendientes de que eso no pase, pero hay demasiadas formas en que una persona se puede dar cuenta de si alguien está retirando efectivo en una caja, ¿no? Como te decía ahorita, si suena el contador de billetes, si se demoró demasiado tiempo, ¿no? Entonces, incluso las personas pueden estar por fuera de la sucursal y darse cuenta o ser campaneros para estas personas que están haciendo el fleteo. Por eso es tan importante estar muy pendiente de sus alrededores y yo me uno a lo que está diciendo Luis, ¿no? ¿Por qué no usamos estos mecanismos que ahora ponen de presente los bancos, estas nuevas alternativas para no ponernos en riesgo? Sin duda el efectivo es lo que está llamando la atención de estos delincuentes y si evitamos hacer estas transacciones en efectivo, pues estamos cortando el problema de raíz y yo creo que hoy en día la tecnología lo permite y nos permite hacer todas estas transacciones que queramos hacer de forma virtual. Claro, y es que muchas personas además prefieren retirar grandes sumas de dinero antes de usar estas plataformas digitales o algún otro medio, como ustedes lo están mencionando, tal vez por miedo a que esas plataformas también los engañen, o no sé si es que no las saben usar. ¿Cuál es el llamado que se le hace a estas personas, por ejemplo, Luis? A ver, yo creo que también la pandemia nos ha llevado a una era digital en el comercio y eso ha evolucionado mucho y ha generado más confianza frente a ese tipo de transacciones. Claramente hay algunas generaciones que por lo contrario todo lo hacen a través de transacciones digitales y yo creo que ahí también hay un rol importante no solamente de los bancos sino también del comercio y por supuesto de las autoridades también para generar confianza y estimular este tipo de transacciones digitales que finalmente lo que buscan es ser mucho más ágiles, mucho más seguros y por ende también proteger esas transacciones para que la gente tenga confianza y le genere confianza. Pero yo creo que esto es un trabajo articulado, no solamente del sector financiero, que obviamente tiene un rol muy importante en este tipo de transacciones, pero también el comercio, que como les mencionaba, con todo esto de la pandemia, pues han transformado, han acelerado sus canales digitales y hoy en día uno puede comprar cualquier tipo de artículo, desde un carro hasta a cualquier tipo de electrodoméstico, bienes domésticos de consumo primario, se pueden comprar a través de estas transacciones digitales. Por lo tanto, ese es un llamado que deberíamos hacerle a los consumidores y evidentemente tratar de usar la menor cantidad de efectivo posible. Ese es un llamado muy importante que también, Jaime, me gustaría que profundizáramos un poco en eso, el uso de las plataformas digitales, qué es lo que está fallando y por qué la gente, digamos, siente como ese temor o no se atreve a usarlas y prefiere usar el efectivo. Sabemos que el país, además, pues le ha costado todavía un poco como esa transformación digital.
Sí, de acuerdo, aunque yo creo que con el tema de la pandemia le hemos perdido un poco el miedo. Las transacciones digitales realmente han aumentado muchísimo pues en estos últimos meses a raíz pues del distanciamiento social y de las cuarentenas. Yo creo que toca seguirle perdiendo el miedo y de pronto las generaciones jóvenes ayudar un poco más a estas generaciones antiguas que no están tan familiarizados de pronto con los sistemas electrónicos o que tienen su determinada forma de hacer las cosas para que se unan a este movimiento. En realidad es muy fácil, está todo enfocado al cliente. Las entidades financieras han puesto un empeño bastante importante para hacer este tipo de transacciones lo más fácil posible. Entonces la invitación es a perder el miedo y a darse cuenta de que lo que está pasando es que si usted usa estas transacciones en efectivo, pues está poniéndose en mayor riesgo de lo que podría hacer en una transacción virtual. Entonces, sin duda, el paso a la virtualidad yo creo que es lo más importante para evitar ser víctimas de estos flagelos. Eso es muy importante. Ahora, esta pregunta me gustaría que cada uno también me la contestara, y es: ¿cuáles son esas principales recomendaciones entonces en medio de esta temporada de fin de año, de Navidad, para caer en manos de los delincuentes que están pendientes obviamente de quedarse con nuestro dinero? No solamente, digamos, en esto que hemos hablado a lo largo de la conversación de las transacciones bancarias, sino por supuesto pues en otros contextos, cuando se sale, cuando se va al centro comercial, etcétera. Comienzo con Luis. A ver, la problemática de hurto en esta época del año, como lo mencionas tú, Juanita, no se resume solamente al hurto de dinero, ni al fleteo, ni estos modus operandi. O sea, digamos que todo el tema de hurto y seguridad ciudadana en esta época tiene un alcance mayor. El hurto de celulares, por ejemplo, que está disparado en el país y que realmente, a pesar de algunas estadísticas que mencionan, la percepción de inseguridad frente a usar el celular en un sitio público está pues, disparada. El hurto a personas, el cosquilleo, el hurto en transporte público masivo y obviamente también el hurto efectivo y todo este tipo de modus operandi. Así que yo creo que es bien importante activar una mesa de trabajo entre todos los actores de esta problemática. Aquí realmente esto no es una responsabilidad únicamente de los bancos, no es una responsabilidad únicamente del comercio, ni es una responsabilidad únicamente de la alcaldía, ni de las autoridades, ni de la fiscalía. Es un trabajo en equipo, es un trabajo incluso hasta de la víctima, porque también muchas veces la víctima, cuando digamos que para que la redundancia, es víctima de algún hurto, pues tampoco denuncia, tampoco lo pone en conocimiento de las autoridades. Entonces las autoridades también carecen de mucha información para poder activar investigaciones eficientes o efectivas. Así que yo creo que aquí hay que activar una cadena de algunos factores y actores que tendrán que facilitar y diseñar una estrategia para esto. Ya llegó diciembre, digamos que esto es un trabajo que se ha debido haber hecho y preparado desde antes. Yo creo que la pandemia también nos distrajo mucho, yo creo que es un factor importante de cómo nos toma por sorpresa estos indicadores o estos incidentes que tú, Juanita, mencionabas al inicio de la entrevista. Y el hecho de que ya nos encontremos en diciembre, pues creo que si no se prepara una estrategia puede ser un poco más complejo. Aquí lo importante también es poner en conocimiento a las autoridades, hacer un llamado a las víctimas también, de que denuncien, y también a los consumidores a comprar productos originales, a comprar productos en sitios autorizados, porque finalmente también esto es una cadena del delito y mucha gente para esta época compra celulares robados, y eso, evidentemente, este tipo de consumidores a sitios no autorizados o legales o formales estimulan el robo de los mismos. Un celular hurtado termina parando en un sitio ilegal y ahí va un consumidor a comprarlo, y mientras que ese consumidor siga acudiendo a estos sitios, pues se estimula el hurto de celulares. Así que yo creo que es un llamado en conjunto a todos los actores de la problemática de la delincuencia. Es muy importante ese llamado, sobre todo, digamos, a comprar usado también puede terminar generando, digamos, financiar todo este tipo de hurtos y de robos y de atracos en las ciudades. Ahora, Jaime, también me gustaría que usted nos diera estas recomendaciones para evitar caer en las manos de los delincuentes, por supuesto, también desde el papel del ciudadano, ¿no? Porque siempre estamos, no es que las autoridades no controlan a las bandas, no nos protegen y demás, pero cada uno también tiene que aprender a protegerse, ¿no? De acuerdo, yo creo que esto, como bien le decía Luis, es un tema de poner de parte de todos los actores, el sector financiero, el comercio, la policía, pero también los individuos, ¿no?
estar muy pendientes de sus alrededores, estar pendientes de las cosas que están haciendo. Por ejemplo, si uno va a hacer una compra con tarjeta de crédito o débito, pues no deje que la persona se lleve la tarjeta de crédito o débito. Ahí hay información muy sensible con la que pueden hacer cualquier tipo de fraude. Si está sacando dinero de un cajero electrónico, no permita que alguien más lo esté ayudando, o no permita que estén tan cerca a usted de pronto que puedan ver la clave que usted está digitando, ¿no? Entonces, ese tipo de datos que parecen muy sencillos para las personas, parece que se les olvida o en el momento pues no están muy pendientes, yo creo que son claves en el autocuidado. Y lo que decía Luis también me parece muy importante: si ya fue víctima, denuncie, y si no ha sido víctima pero tiene la oportunidad de comprar un celular, una bicicleta o algo en el mercado, pues revise muy bien que no sea producto pues del delito, porque esto lo que está alimentando es esa cadena de la delincuencia. Entonces todos tenemos un papel muy importante que jugar en este tema de la seguridad. Sin duda, es el análisis entonces a este tema tan delicado y tan crucial, más en esta época de fin de año, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad en nuestro país, no solo que se está presentando en las grandes capitales, esta es una problemática que se está multiplicando en todo el territorio. Son también las recomendaciones de estos expertos que nos han acompañado esta noche en Sala de Prensa. Son Jaime Andrés Rincón, él es el director de Gestión Operativa y de Seguridad de Asobancaria. Gracias por su tiempo, y también a Luis Anaya, experto en seguridad y gerente de SABI. Jaime, gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Luis, muchas gracias también por su tiempo y por todas estas recomendaciones. Gracias, Juanita, por la invitación. Buenas noches. Muy bien, así hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, una nueva circular que fue firmada por la ministra del Interior, Alicia Arango, y por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y que es una línea de base que el gobierno ha llamado la modulación del piloto para la posibilidad de consumo y venta de bebidas alcohólicas en los bares del país. Es un documento muy importante porque, entre otras cosas, muestra el mapa de la realidad de la pandemia del coronavirus hoy en Colombia. Habla de cómo paulatinamente hemos pasado de la meseta, es decir, de una estabilidad en número de contagios y en un promedio de número de fallecidos diarios, en un momento en el que empieza a inclinarse de nuevo hacia arriba la curva, muy levemente, pero con una tendencia que puede en algún momento empezar a ser preocupante. Y sobre todo en materia de camas en las unidades de cuidados intensivos en clínicas y hospitales en el país, que es el indicador clave para manejar de la mejor forma la pandemia del coronavirus, porque entre más capacidad hospitalaria haya, pues será mucho menos probable que tenga que decidirse por parte de los médicos a quién se le pone un ventilador o a quién se atiende en cuidados intensivos. Muy lamentablemente hoy en el país ya hay varias ciudades con una alta tensión en materia de corta capacidad de camas en cuidados intensivos. Hablamos, por ejemplo, de lo que está pasando en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Hablamos de Cali, por ejemplo. También hablamos de la ciudad de Cartagena. Hablamos del aumento también que ocurre en la ciudad de Bogotá y en muchas otras ciudades y municipios del país. Y por eso esta circular es importante, porque determina que a partir de hoy el piloto de bares y de gastrobares tendrá una limitante, y es que a partir de hoy, en ciudades y municipios en donde haya una ocupación mayor al 70% de unidades de cuidados intensivos en general, solamente se podrá vender y consumir licor en bares y en restaurantes hasta las 10 de la noche, sin excepciones. Y allí están, entre otros, Bogotá, Medellín, Cali, Risaralda, Tolima, pero muchos otros municipios y departamentos. El Cauca, por ejemplo, también se encuentra allí ubicado, y muchas otras zonas de Colombia, el departamento del Quindío, por ejemplo, en el eje cafetero. Esto quiere decir que a partir de ahora,
Pueden estar abiertos los restaurantes, pero después de las 10 de la noche no podrá consumirse licor en las mesas, no podrá expenderse licor en las mesas y por lo tanto empezarán a tomarse medidas más serias y drásticas para evitar que diciembre sea un foco de contagios y de aumento de casos de coronavirus en el país, que es lo que no queremos. Una Navidad tranquila, diferente pero tranquila, y vivos, que es lo más importante entre los colombianos. Diferente pero tranquila, así es, Ricardo. Para tratar de contener este virus es que se están tomando todas estas medidas por parte del gobierno. Y así terminamos hoy Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Hasta la próxima y buenas noches.